confundir. Lo van a ir descargando e instalando. No requiere crack, nada. A la rápida voy a hacer un ejemplito. La clase de hoy es la ley de Ohm, pero a modo de esperar a unas cuantas personas más. Un ejemplo. Este rastro negro que ven es porque es demasiado antiguo, ¿no? Pero a mí me agrada por el tema de que creo que apenas pese 20 megas y no es necesario craquear ni nada de eso. Están en todo su derecho. Como les decía, el día de la práctica hay simuladores en Android. Entonces, cualquiera de esos, el que más les parezca, pueden ir utilizando. Por ejemplo, de acá a simple vista va a ser un K con un K en paralelo. 500 ohmios. Se va a volver en serie. Entonces, 2500 el resultado. Micrófono, por favor, no veo yo chats. Son 2 o 3 salas que tengo que estar manejando. Prendemos y bueno, aquí no creo que salga. Como pueden ver, 2500. Vamos a 2.5 kilómetros. K es 1000, 2500. Yeah. Entonces, este simuladorcito pueden irlo usando en transcurso del semestre para cualquier caso. La recomendación, como les digo, directo hablen, yo no estoy viendo chats, nada de eso. Cada rato si no voy a tener que abrir 2 salas. Pueden hablar directo e interrumpirme. Bien, tenemos lo que es acá. Video. Dentro de la ley de Ohm vamos a tener la siguiente situación. Antes de hablar de la ley de Ohm, vamos a hablar de los símbolos para la fuente de voltaje. ¿Ya? Dentro de esto, ya sea en los simuladores o en alguna otra bibliografía, van a encontrar más o menos una raya, otro, y ahí. Después acá vamos a entrar una raya grande, una raya pequeña. Listo. Entonces, este es el símbolo del voltaje, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es voltaje DC, ¿no? De corriente continua. Repito, dejen de chatear o lo voy a cortar la sala que estoy chateando. Directo, interrumpan el micrófono si tienen duda. Es incómodo escuchar a cada rato el chateo. Duda que tengan, micrófono, por favor. O observación que tengan, alguna queja. Muy bien. ¿Dudas acá?
La unidad de medida, voltaje. Cualquiera de estos dibujos es válido. ¿Ya? En cualquiera de los dibujos, el positivo es el de arriba. No vayas al de arriba, porque el examen puede estar volcado. Las rayas, si te das cuenta en esto es obvio, ¿no? Más o menos. Sí. En esto, fíjense, la raya más grande, ¿dónde está? Ese es el positivo. Aquí, la raya más grande. Entonces puede estar volcado, por decirte en el examen puede estar así. Entonces, esta raya grande simboliza el positivo. ¿No? Entonces, no necesariamente puede estar en la posición que se les está usando, puede estar en forma horizontal. ¿No? Entonces, la raya más grande es el positivo. Acuérdense en eso, nada más. La raya más grande es positivo. Bien. Vamos ahora a la ley de... Bien, dentro de la ley de Ohm es bastante sencillo. Es una simple fórmula que tienen que saberla. Bien. O sea, con este símbolo. Aquí tenemos la fuente de voltaje. ¿Ya? Acá vamos a tener lo que es la corriente. Y vamos a tener lo que es la resistencia que hemos estado viendo. Entonces, la ley es voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, ya que ustedes despeguen, depende del caso. Es una simple fórmula que tenemos que saber. Nada más, eso es todo. La unidad de medida para el voltaje es en voltios, para la corriente es en amperes. ¿Ya? Y para la resistencia en omega o también en ohm, y estos son ohmios, ¿no? Entonces, no es complicado, ¿ya? Es simplemente tomar en cuenta esto. Si se dan cuenta, en este caso, voy a dibujar aquí al intento la fuente de voltaje con la resistencia están en paralelo, ¿no? Entonces eso tienen que darse cuenta, ¿no? El voltaje tal cual está entrando a la resistencia y la corriente está circulando. Aquí viene el sentido de la corriente, si quieren llamarlo. Si esto es más y esto es menos, la corriente circula de menos a más. ¿Ya? Entonces, esta es la simple ley de Ohm. En base a esto, tienen que dominarlos. Es absurdo, ¿no? Es una simple multiplicación, pero pese a eso, siempre terminan con problemas. Ya. Vamos a un ejemplo. Si hay alguna duda teórica me dicen, pero y si no, pasamos al primer ejemplo. Por decirles, tenemos una resistencia
¿ya? Por decir una fuente, la que van a conseguir los que van a ir a la práctica, de 5 voltios. Tenemos dentro de la práctica resistencias de 1000 ohmios ideales, ¿no? Pero sabemos bien en la práctica, hemos visto que no mide exactamente los 1000 voltios. Mide un poco más, a veces un poco menos. Si se dan cuenta, tenemos los siguientes datos. Tenemos voltaje, tenemos resistencia. ¿Qué nos faltaría hallar? En este caso, nos falta hallar la corriente. ¿No? Entonces, decimos la corriente es igual, despejando la fórmula que teníamos hace rato, voltaje sobre resistencia. Voltaje tenemos 5 voltios, resistencia tenemos 1000. ¿No? Resultado, 5 por flojera, fíjense, estos 1000, ¿cuánto vale? Si es 10 a la 3, si lo subo arriba, es 10 a la menos 3. ¿Y qué es 10 a la menos 3? 1000. ¿No? Repito, no me gusta que me pregunten en miliamperes o en amperes. Ustedes deciden. Entonces, es simplemente una nomenclatura, un prefijo matemático, en la cual nos ayuda a no estar escribiendo números largos, nada más. Este sería el resultado. 5 miliamperes. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Inge, la corriente va de izquierda, o sea, perdón, de negativo a positivo, ¿no? Sí. Su dirección. Antiguamente eso era bien importante por el tema de que la instrumentación analógica, o sea, los multímetros analógicos medían en la dirección correcta. Si tú lo colocabas al revés, la aguja se arruinaba, ¿no? Hoy en día no es tan indispensable esa situación. Es decir, les explico mejor. Los que han hecho la práctica el anterior sábado han visto que sus multímetros son digitales, nadie ha traído un analógico. El multímetro analógico, a ver acá, este sí se llega a arruinar por el tema de que la aguja va en sentido correcto, ¿no? O sea, por decirles, va a marcar aquí está el amperaje y está marcando 5, entonces va a ir por esta zona, ¿no? Hasta el 5. Pero si conectamos al revés, la agujita va a ir a la izquierda y la izquierda ya está en tope. Entonces, como está en tope, la aguja se va a doblar, entonces se va a lastimar y a la siguiente ya no va a medir de la forma real posible. Entonces, en la antigüedad, con estos multímetros analógicos, sí era importante el saber el sentido de la corriente, ¿ya? Hoy en día ya no es tan más teórico, o sea, tampoco es que entre al examen, jamás he metido ahí el sentido de la corriente, que me acuerde, ¿no? Jamás. El resultado, incluso cuando hayan resultados positivos, negativos, igual no me interesa. Lo que me interesa es el módulo, ¿no? Es el valor de la corriente, ¿ya? Entonces, con los multímetros digitales, si te equivocas de polaridad, a lo mucho va a salir negativo. Entonces sabes que la corriente va a ver en el otro sentido. Entonces, no se preocupen del sentido de la corriente, ¿ya? Porque didácticamente sí es entendible, pero a nivel matemático se están dando cuenta que no afecta nada. Muy bien, vamos a un ejemplo 2. Vamos a hacer con resistencia. Vamos en serie para empezar. El ejemplo 1 era hallar la corriente principal de la
Bien, aquí tenemos un ejemplito. Vamos a ver. Vamos a seguir. Una resistencia, otra resistencia, y aquí vamos a tener otra resistencia. Vamos a hacer con los valores que tenemos en la práctica, ¿ya? Para que alguien que tenga tiempito pueda practicar. 220 ohmios, aquí que sea 1000, y aquí que sea 100 ohmios. Se supone que son ohmios, no lo voy a anotar. Bueno, por ese caso, para las personas que no están asistiendo, tal vez se van a rayar, ¿no? Ya. Entonces, tenemos acá 5 voltios, y de la misma manera que hace rato, ¿no? Tenemos voltaje y tenemos 3 resistencias en serie, ¿ya? Al tener estas 3 resistencias en serie, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de aplicar la ley de Ohm? Tenemos que eh, sumar las 3 resistencias. Hoy día lo voy a hacer a nivel de gráfico, ¿ya? Pero no es necesario, pueden hacerlo directo. Porque si hacemos mentalmente, 100 más 100, perdón, 1000 más 100, 1100, 1320, ¿verdad? 5 entre 1320 y tenemos la corriente. Para las personas que tal vez lo vemos acá abajo, para que se entienda y no se mezclen números. Más o menos. Ya. Se acaba de ser 100.320 ohmios. Y esto se queda en 5 voltios. Entonces decimos, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, lo vamos a llamar equivalente, o sea, la resistencia de todo este amarillo. Lo tenemos completo para que se den cuenta. Voltaje sobre 100 más 1000 más 220. Les repito, no es necesario esto, pueden hacerlo directo. Entonces acá tenemos 5 sobre 1320. Entonces esto nos va a dar como resultado, ahí sí que tenemos que aplicar calculadora. Fíjense, el número es bastante largo, por eso es que se utiliza milis, no es que son diferentes corrientes, repito. Entonces aquí nos conviene sintetizar y decir 3,79 miliamperes. Y si se dan cuenta, con colores siempre trato de representar que es así. Muy bien, tenemos este resultado. Vamos a otro ejemplo. No sé, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? Inge, con respecto a la simplificación de resistencias, puede ser, o sea, no es necesario, ¿no? Hacer cada proceso. No es necesario. Pero en el examen tampoco va a entrar así fácil, ¿no? Va a entrar difícil. Entonces, no se entendió la última persona que habló. La última persona que habló no se la entendió. Ya. En el examen usualmente, según el examen, yo cambio las cosas. No vengan aquí con que usted ha dicho ese día eso, ¿no? O sea, el día del examen va a haber las instrucciones de SEX. Puede haber una sorpresa que diga sin calculadores y listo, ¿no? Esperen el día del examen para las instrucciones. Pregunten ese día. Muy bien, continuaremos. Más, menos. Ahora vamos a hacer en paralelo.
Los mismos valores, 100 y eran 220, ¿no? Ohmios, ohmios, ohmios. Este 5 voltios. Entonces, con la misma lógica, esto hay que convertir. Estos son 5 voltios. Y la resistencia equivalente, el valor va a salir menor a 100, ¿no? Entonces, en este caso hay que calcular. Me voy a valer, a ver. Voy a sacar una hoja de cálculo, ¿ya? La calculadora y sus memorias antiguos, no sé cómo se llama. Muy bien, tengo 1000. 100 y 220. Esto va a ser por 100 dividido bien, por 64,33. Redondeando. 64,33 ohmios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Es hallar la resistencia equivalente que hemos visto a la anterior clase, que sería 1 sobre 1. En este caso sería sobre 1000 más 1 sobre 100 más 1 sobre 220. Entonces, la resistencia equivalente sale 64,33. Me verifican, tal vez no se me ha ido. Y la corriente, la idea de la pregunta es la corriente. La corriente. Entonces, esta corriente es igual a el voltaje, que es 5 voltios, sobre 64,33. Esto nos da 77,73. 77,33 miliamperes. Entonces, resuelto. Lo que ya tienen que ir dándose cuenta, esto es como una tubería de agua, ¿no? Donde está la corriente roja, y aquí empieza a derivarse las corrientes, ¿no? Este amarillo no va a ser lo mismo que el rojo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que ya tienen que verlo como un circuito de cañerías de agua. Entonces, la fuente es como el medidor principal de la calle, donde entra todo el caudal de agua, y es como si adentro tú tuvieses conectado a tu lavamanos, a tu inodoro, a tu ducha. Entonces, ahí se va repartiendo el caudal de agua. Es por eso que cuando tenemos una ducha eléctrica y alguien abre el grifo de otro lado, entonces el caudal reduce porque se lo chupa, ¿no? El caudal de la otra persona. Es lo mismo. Entonces, esta corriente se va a repartir en las tres resistencias, ¿sí? Entonces, por eso es que hacemos la resistencia equivalente. ¿Dudas, preguntas hasta acá?
¿no? El resultado nada más varía. Matemáticamente hablando, ¿no? Ahorita te explico qué pasa si el voltaje es mayor. En este caso, estamos hablando de un caso real que estamos trabajando con los que hacen práctica. ¿Qué tal alguien consigue una fuente, por decirte, de 100 voltios? ¿No? Entonces, acá 100 entre 64 va a salir un número mayor, 1,8 o algo así. Entonces, matemáticamente no hay lío, ¿no? El papel aguanta todo, pero ese voltaje de 1 ampere a mí ya me preocupa. Perdón, ese amperaje, perdón, esa corriente de 1,8 o 2 amperes redondeando, ya me preocupa porque es peligroso. ¿No? Es peligroso ya el tema de algún accidente podría ocasionar un ataque cardíaco. No se olviden que la corriente continua es más peligrosa que la alterna. Por eso es que prácticamente no se usa corriente continua en altas medidas. Si se han dado cuenta, es 5 voltios, 12 voltios, uno que otro aparato maneja 24 voltios y lo máximo que van a ver en redes es 48 voltios por el tema de los inyectores POE que alimentan antenas o alimentan alguno que otro dispositivo de enrutamiento. Entonces, hasta ahí nada más es lo que hemos llegado para evitar cualquier peligro con las personas. Sin embargo, hay una subestación eléctrica en Brasil que está llevando, si mal no me equivoco, 500.000 voltios, ¿no? Entonces lo está llevando por DC, pero eso es porque no va a haber derivación, o sea, va a ser línea pura de transmisión. Entonces eso ya es otra técnica. No, pero no se olviden que la alterna vamos repartiendo por todas las casas, barrios con transformadores y demás. Entonces, relativamente la alterna no necesita corrientes altas para llegar a distancias lejanas. Esa es su mayor ventaja. Entonces, por eso es que en los domicilios tenemos la alterna. Será peligrosa, hay gente que muere, es cierto, pero si se dan cuenta, es mejor, si alguna vez alguien le ha pateado, le ha tocado la corriente alterna, es como un cosquilleo, a otros que les ha tocado más fuerte, o evidente, como dicen vulgarmente, les patea, les eleva. Pero la corriente continua, que toques 200 voltios continuo, directamente es como un rayo a tu corazón. Es realmente peligroso la DC. Es hablando a nivel real y a nivel teórico no pasa nada. El papel aguanta todo. Muy bien, vamos a hacer preguntas parecidas al examen. Ya hemos hecho serie, ya hemos hecho paralelo y ahora vamos a hacer mezclado. ¿Ya? Entonces, por decirles, les ingresa ya. Vamos a ponerlo, a veces se me ocurre, aquí vamos a poner, todas las resistencias son de un K. ¿Ya? Y acá vamos a poner 100 voltios.
Entonces hallar la corriente principal, aquí también está hallar. Muy bien, ahora sí. Entonces, empezamos. Hallar la corriente principal de la fuente de voltaje, considerando que todas las resistencias son de 1 kilo ohm, o sea, 1000 ohms. Entonces, para empezar voy a hacer, por respeto a las personas que no saben y están primera vez, con calma, ¿ya? Tampoco es al detalle que necesitan la resolución, pero hay gente que hace aparecer el resultado directo. Medio absurdo eso, ¿no? Creo que, bueno, no sé que estén con sus calculadoras HP, Texas y demás, pero siempre hay un cálculo auxiliar, aunque un borrador. Ni yo mismo ahorita lo haría así. Aquí puedo hacerlo mentalmente, 3000 y esto. Listo, ya necesito calculadora, necesito un cálculo auxiliar. Aquí digo resistencia 1, me puedo inventar. Pero cuando lo hacen todo directo, deja mucho que pensar y se anula la pregunta. Esa era la pregunta del rato. Ahora, entonces, para empezar tenemos de atrás hacia adelante, hemos dicho. La pregunta es hallar la corriente, pero para hallar la corriente necesitamos aquí la resistencia. Entonces, para que sea un poquito más didáctico, voy a anotar aquí los nodos. A y B. De lo que tenemos que hallar, primero la resistencia equivalente entre A y B. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es hallar la resistencia de estas tres resistencias. Empezamos. La resistencia equivalente sale 1600. Ya, gracias. Entonces vamos a ver acá. Dibujamos. Si yo hago paso a paso, también es por que entiendan. Gente que ahorita, tal vez por tema de la lluvia, incluso sus datos no están siendo tan óptimos. Entonces, por lo menos que el documento que les voy a entregar esté bien, ayudar. Muy bien. Estos tres sería esto. ¿Cuánto saldría? Aquí ya va a alterarse. 1000 más 1000 más 1000. Sería 3000. ¿Verdad? Ahora tenemos este 3000 en paralelo con este un K. Entonces ahora vamos a hacer. Volvemos a dibujar. Y aquí tenemos esto con esto. Entonces 3000 con un K. Vamos. 3000 por 1000 dividido entre 4000. Sale 750 clavados. ¿No? 750 ohms. Ahora esto está relativamente fácil porque vamos a mezclar con este más, ¿no? Ahí tenemos en serie estos dos. Vamos, este vale. La pregunta decía que todas las resistencias valen un K. Entonces, estos dos van a ser 1750. ¿No? Y así de a poquito estamos reduciendo el tema de
las resistencias. $1,750 con un K. Lo que les decía, ¿no? Hay que ir prediciendo el resultado. Por ejemplo, estos dos en paralelo. Tranquilamente, el resultado va a ser menor a 1,000, ¿no? Entonces, ya tenemos esa situación. 1,000 por 1,750 dividido entre 2,750. 636,36. Entonces tenemos acá listo. Acá hemos dicho 636 y es repetitivo, ¿no? 636, 36, 636,36 ohms. Y aquí tenemos un K, ¿no? Ya no es necesario. Aquí es más que obvio, ¿no? 1,636,36. Entonces, tenemos que la corriente, miren, el nodo A, el nodo B, la corriente es igual, y el voltaje, si mal no me equivoco, 100 voltios, 100 sobre 636,30. Sí, 1,636,36. 1636. Y aquí lo aumentamos en 1,000. Dividimos en 300. 61,11. 61,11 miliamperes. Ya, vale la pena aclarar. Es decir, alguien duda, está nervioso y quiere colocar este valor tal cual, está en todo su derecho. Coloca 0,06 amperes. Inge, pero al poner todo el valor, ¿hay que poner absolutamente todo? ¿Podemos redondear 2, 4 decimales después de la coma? Buena pregunta. Esta sí es buena pregunta. Cuando les digo eso, una vez me han colocado, por decirte, 0,06. Pero todos estos ayudan a que se altere el resultado. Por decir, es como que aquí, simplificando, mal o bien estoy agarrando 1, 2, 3, 4, 5 decimales más, después de 5 dígitos después de la coma. Entonces, cuando el estudiante dice, no voy a agarrar, no voy a simplificar, entonces ahí sí es un perjuicio fatal, porque al perder estos valores, altera en cadena, por decirte, necesitamos esa corriente para otro resultado, por decir potencia, que vamos a ir llevando después, o otro resultado de alguna otra resistencia, le va a afectar y el resultado va a salir lejos de la verdad. Entonces, si no van a utilizar milis o micros o algo, agarren por lo menos 6 dígitos, por lo menos. Eso sería el consejo. Gracias por la pregunta. Vamos a aprovechar. Disculpe, Inge, una consultita. Dígame. En la parte del resultado, o sea, el cálculo antes del resultado, en el denominador, igual se puede trabajar con fracción en vez de los decimales, ¿eso no hay problema? Fracciones. Puedes trabajar en fracciones, pero el resultado sí o sí me tienes que entregar completo a un solo dígito.
Ah, y entonces resultado sí o sí decides. Sí. Está bien. Gracias. Ahora, en el transcurso, digamos, por decirte, es un cálculo intermedio, es parte del proceso para hallar, a ver, se me ocurre, la pregunta no es la corriente, es la potencia, que vamos a llevar después, que es igual a voltaje por corriente. Entonces lo puedes manejar en fracción, a mí no me interesa, ¿no? Aquí vos haces la potencia, agarras aquí tu fracción, corriente por voltaje, le pones 100, listo. Tu resultado, pero tu resultado que esté en decimal. Esto más que todo es por el tema de velocidades, porque lamentablemente ustedes son más de 200. Estoy agarrando mi calculadora y dividiendo de cada uno de ustedes y voy a tardar la eternidad. Aunque igual en G, según el procedimiento que sigan, igual va a salir la misma fracción porque tiene que salir el mismo resultado. No, tu compañero dice si lo puedes dejar el resultado en fracción. No, pero me refiero en el resultado final, si es que no redondean al principio, siempre va a llegar al resultado correcto aunque esté en fracciones, al menos que redondeen al Por eso principio. Ahí. digo, intermedio no me interesa. Si quieren dejarlo en fracción, déjenlo en fracción. Por ejemplo, acá, ¿no ve? En vez de manejar 636,36, lo dejaría él en fracción. Entonces, eso está en todo su derecho. Bien, ejercicio 5. A ver, resolveremos una pregunta de examen. Primer parcial. Ya, corten sus micrófonos, mucho ruido. Ya, fíjense el anterior semestre. Lo que estamos haciendo ahorita era su pregunta. Se han encargado. Fácil. Ta, ta, ta. No, no metí preguntas difíciles de integrar. Ya. Nos inventaremos. Creo que no hay difíciles del anterior semestre. Está demasiado fácil el anterior.
Muy bien. Vamos a resolver esto. De hecho, vayan del lugar más lejano, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos esta franja, que sería lo más lejano. Entonces, tenemos que ir craneando ahí. El punto es, por gráfica, este pareciera el más lejano, pero si te das cuenta, este está influido por estas dos cosas. Entonces, muy difícil. Este extremo está mucho más fácil de salir acá en paralelo, 2K con 2K. Si dudan, me interrumpen. Y también tenemos esto. Entonces, lo que vamos a hacer es primero estos dos en paralelo y reducimos de gran manera al circuito. Bien. Como hemos visto en la práctica del día sábado, dos resistencias iguales son, el resultado es la mitad, ¿no? 2K con 2K sale 1K. Muy bien, aquí voy a dar otro color, 2K con 2K, va a salir 1 kilo, aquí va a salir 1 kilo. Bien, tenemos entonces otro esquema. Que lo vamos a ir reduciendo. Y ahora, ¿qué nos conviene hacer? Vamos a lo más extremo, esto en serie, ¿verdad? Al tener esto en serie, que sería 2K, aquí tenemos prácticamente paralelo. Al tener ahí paralelo, resultado para las personas que están haciendo ya mentalmente, han visto que mi calculadora se necesitaba para este ejercicio. Perdón, aquí está.
Ya. Ese amarillo, acá el resultado es 1 kilo, ¿no? De este amarillo. Muy bien, ya desapareció el triángulo. Ahora nos vamos a... Ya también en serie. Entonces, para no perdernos, voy a anotar los valores. Este es de 2K, este es K, este es 1K, 3K y 500 ohms. Listo. Continuamos. Bien, aquí tenemos el resultado del amarillo en serie 2K. Tenemos 2K. Yo anoto los valores para ir gradualmente bajando. Si fuese examen, ¿para qué voy a anotar si tengo toda la hoja visible, ¿no? Muy bien, ahora ¿qué me toca? Me toca hacer paralelo. Dos resistencias iguales, resultado la mitad. Entonces tengo esto. Muy bien, aquí el resultado va a ser 1 kilo. Me he olvidado acá. Sí. Resistencia. Kilo de 1 kilo. Kilo. 1 kilo. Si se dan cuenta, esto es en serie, ¿no? $500, tengo 3K, más menos, 3K, y aquí tenemos 3 kilos, 500. Entonces, dos resistencias iguales prácticamente van a ser 1.5K. Entonces, acá 500, 1.5 kilos. Entonces, sumando los dos serían 2000, ¿no? Pero la pregunta es hallar la corriente equivalente, perdón, la corriente total de la fuente, y esto es a 100 voltios sobre 2000, o 500, 2500, 2000. Entonces, esto va a ser 0,05. ya 0,05 amperes. Entonces, este ejercicio obviamente se puede acortar. Por ejemplo, si van a la pregunta de examen y me dicen, es muy largo, sí, es correcto.
Por lo menos reduzcanle a 2 pasos o 3, ¿no? Tampoco a nada y directo al resultado. Ya. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas. Aquí estuviéramos quedando. Una pregunta, disculpe, ingeniero. Si digamos al principio no hubiéramos tomado, no sé, lo que tomamos esos dos resistencias en paralelo y hubiéramos tomado el 1K, hubiéramos llegado al mismo resultado, es decir, otro camino de un extremo o ya hubiera estado diferente el resultado. En realidad no se puede. No, no es que sea opción. Lo que tienen que tomar en cuenta es de que si tú querías tomar esto, es totalmente imposible, porque para empezar, no es paralelo con el de 2K, no está en serie con este otro 2K, tampoco está en serie con este, tampoco está en serie con nada de esto, o sea, es un, un nodo, o sus dos nodos, sus dos patitas, están entrelazadas, por ejemplo, en este caso, a dos resistencias. En este caso, igual, a dos resistencias. Entonces, no hay manera de hacer un cálculo. ¿Por qué hemos empezado por acá? Porque si te das cuenta, estos dos están, evidente, está comprometido aquí arriba, pero con el de abajo es independiente, es un paralelo solitario. Este lado, lo mismo, es un paralelo, es prácticamente lo que hemos hecho el día sábado en la práctica, ¿no? Unir dos resistencias y medirlas. Entonces, estos dos redondos rojos que hago no afectan a nadie. Entonces, sí se puede hacer este cálculo matemático. Entonces, una vez que ya hago esto, recién el de un K queda medio libre y es por eso que ya se puede aquí sumar en serie. Pero no hay otra manera ahorita de resolver este ejercicio. Hay una manera, ¿no? Que se llama delta estrella. O sea, convertir este en estrella, pero es un poco más complejo todavía que hacer esto. ¿Alguna otra duda? Yo, ingeniero, con respecto, ahí en ese mismo gráfico tenemos dos resistencias separados por un nodo que serían los últimos inferiores, 2K y 2K, que estarían en serie si no estuviera tomando en cuenta los 2Ks de ambos nodos que están arriba. ¿Podría comenzar haciéndolo eso, trabajándolo por la suma de serie? ¿Cuál es en serie? No te entendí. ¿Es en serie para vos? Los últimos dos inferiores. Estos. Sí, no con el paralelo de arriba, sino lateralmente. 2K y 2K. Lateralmente. No están en serie. En serie hemos dicho que es cuando es Solo, de una sola manita, sí. así, de una manito, pero nadie más interrumpe en este enlace, digamos. Vos con tu ñata o tu ñata con vos y no hay aquí un tercero agarrando la mano. ¿Cachas? Eso es serie. En este caso, lamentablemente, no es serie porque hay aquí una línea la cual no lo vuelve serie. Ah, ya, ya. Ese era mi duda, así, del tercer vínculo al nodo que tenía los 2Ks. Sí, no, no es serie esto. Entonces, en circuitos, por si acaso, no es como cálculo, digamos, el cálculo siempre es el artificio matemático, ¿no? Hay casos especiales, hay ejercicios especiales, y te la tienes que saber todo. En ecuaciones diferenciales, peor todavía. En aquí no, es bien exacto, o sea, no la dude. No digan, pucha, aquí habrá una trampa, aquí habrá esto, nada. Es bien exacto acá. O es paralelo o es serie, tienen dos opciones, no hay más. Ya, gracias, ingeniero. De nada, viejo.
bien, creo que no hay más dudas. Guardaremos antes que me olvide. Micrófono, por favor. Por si acaso, si pueden pasar la voz en su grupo de sistemas. El examen de mesas este sábado. Este sábado no hay clases, ni práctica, ni teórica, ni virtual, ni nada. Voy a tomar el examen de mesa, está publicado en el Claro, pero lamentablemente todavía en el WebSys no aparezco como titular del mesa. Es por un tema de sistema. Entonces, necesito, por favor, pueden publicarlo en sus grupos, no sé qué grupos manejarán, el código del Classroom para que, o mi correo también, me han cambiado de correo, ya no es el clásico JE Zambrana, o el JH.Zambrana igual. Entonces, para que puedan asistir, ¿no? ¿Dónde estamos? Muy bien, acá. Hoy día es 23, 13, video. Para las personas que el lunes van a asistir a la práctica, por favor, resuelto individualmente los ejercicios matemáticos. No es para que en aula estén resolviendo a última hora. La idea de ir es probar que funcione y ya está, ¿no? Regletas eléctricas y sobre todo sus fuentes de voltaje de 5 voltios. ¿Qué más estamos acá? Siempre hágame recuerdo subir las cosas y después yo me olvido y estamos sin poder. 2020. Si hay alguna pregunta, duda, aunque sea no del tema de hoy día. Ingeniero, disculpe, mencionó que el día lunes es la clase práctica. Sí. Vean el cronograma, ¿no? Es lo que les decía. Dentro del cronograma, ¿cómo estoy subiendo esto? Dentro del cronograma está absolutamente cómo vamos a llevar. Incluso el primer parcial ya está publicado. No me vengan a que no saben ya cuándo está el primer parcial publicado. Caso fortuito, nos vaya mal, no sé, hay elecciones, ustedes saben que a veces hay elecciones, alguna cuestión esa, voy a publicar y voy a reformular este cronograma. Mientras no haya ninguna inconveniencia, se va a mantener esto, ¿no? Incluso los valores, los puntajes, los laboratorios, todo ya está. Entonces, hasta el final, ¿no? ¿Qué días va a haber? Todo. Entonces, cuestión por respeto también a ustedes, ¿no? Que son bastantes, entonces he tenido que organizar. No es lo mismo que otros semestres que tengo 160 personas. Entonces, no me hago lío, pero también ayúdenme viendo ese cronograma, cuestión de que no estén, hay gente a veces me encuentro, hoy día va a ser virtual, o simplemente vean su claro, nada más. Y si tengo algún error, háganmelo saber, ¿no? Porque hasta el examen de mesa está ahí. El día del examen de mesa no hay clases. Si alguien tiene duda y está vagueando ahí, sí puede acercarse al aula de laboratorios. Aprovechando, el día lunes tengo un puente. Las personas que quieren hacer práctica y quieran ir a las 18:45 pueden acercarse al laboratorio piso 2. Ahorita eso sí voy a publicarlo. Para el tema de adelantar y puedan irse 8:15. Y me ayudan también en el sentido de
de que sea haya menor cantidad de gente, ¿no? Entonces, más bien, publicaremos ahorita los voluntarios asistirán. Está en inglés la práctica. Y el lunes pueden acercarse o adelantar si tienen puente, no es obligatorio esto. 18:45, aula 682 L3, es en el nuevo bloque de laboratorios en el piso 2, ¿no? Piso 2, nuevo bloque de laboratorios. Entonces, si hay grupos o personas individuales que quieren adelantar, entonces pueden venir hasta las 8:15, 8:15 y se retiran. Yo a las 8:15 me voy a la hora 6:91 para seguir pasando con los que faltan, ¿no? Esto es por si alguien tiene puente y en vez de estar perdiendo su tiempo, puede estar ahí tranquilamente terminando y me ayudan también para atender menos gente a los que van a estar ahí. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo tendría todas mis publicaciones. Ingeniero, debido al cambio de día de las clases teóricas y prácticas por motivo del el examen de mesa, ¿las clases teóricas continuarán siendo virtuales o dará previo aviso cuando vaya a ser presencial? Si tiene el cronograma todo, ahí dice cuándo va a ser virtual, cuándo va a ser presencial. Ah, ya, ese detalle de esa columna no lo había visto. Gracias, gracias. Ahí está todo. Cuándo va a ser presencial, cuándo va a ser virtual. A partir del segundo parcial igual. Cuándo va a ser virtual. Prácticamente el segundo al revés va a ser, ¿no? Más que todo va a ser presencial, presencial, presencial. En el primer parcial es un poquito más virtual porque es más teoría. Pues está todo ahí. No tienen por qué tener dudas. A no ser que yo me equivoque algo y háganmelo saber. Y demás. ¿Alguna otra pregunta, duda? Disculpe, Inge, respecto al segundo parcial, ¿será que puede explicar un poco acerca de la modalidad, por favor, y las No, notas? después del primer parcial charlamos. Está bien. Ya, listo. Buenas noches. Buenas noches, Inge.